Mensaje de esperanza. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Génesis 22 nos habla del llamado de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. La Biblia nos dice que un día Dios le habló siendo ya un anciano de 75 años y le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le mostraría. Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba, y Génesis capítulo 12 versículo 2 nos dice que Dios le dio una hermosa promesa a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham recibió la promesa de que sería padre de muchas gentes, Dios lo haría padre de multitudes, y él lo creyó aunque era un anciano y Sara su mujer también era ya de edad muy avanzada y además era estéril. Abraham tenía todas las cosas en su contra para que esta promesa pudiera cumplirse, pero aun y cuando en lo natural no era posible que él pudiera ser padre, él decidió creerle al Dios de lo imposible. Romanos capítulo 4 versículos 17 al 21 nos dice más acerca de Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Estas escrituras me impactaron al entender la fe tan grande que tenía Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza y no dudó de la promesa de Dios, aun cuando su cuerpo y el de Sara estaban como muertos. El apóstol Pablo nos dice que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios y plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Qué testimonio tan maravilloso es Abraham para nosotros. Abraham tuvo que esperar muchos años para ver las promesas de Dios cumplidas en su vida. En esa espera del cumplimiento de las promesas de Dios, también cometió muchos errores, y uno de ellos fue querer ayudar a Dios y hacer las cosas a su manera. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con Abraham y Sara y hemos hecho exactamente lo mismo cuando estamos esperando en medio de las pruebas las promesas de Dios? Hay algo que Génesis nos relata que Abraham hacía constantemente y era edificar altares para Dios. Abraham fortalecía su fe dándole gloria a Dios. Abraham entendió que en medio de la espera, mientras él adoraba al Señor, el Señor fortalecía su fe para seguir creyendo que Dios haría posible lo imposible. Y Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 5, nos relata que un día Jehová visitó a Sara como había dicho, y Sara concibió un hijo, le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Abraham llamó a su hijo Isaac, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Abraham tuvo que esperar 25 años para que Dios cumpliera la promesa de darle un hijo. ¿Cuántos altares edificaría Abraham a lo largo de todos estos años para adorar al Señor y seguir fortaleciendo su fe? Yo me imagino que Abraham y Sara estaban felices del nacimiento de su hijo y no dejaban de seguir dándole gloria al Señor por su fidelidad y el milagro tan grande que Dios obró a través de ellos. Abraham no solo daba gloria a Dios edificándole altares, sino también con su obediencia. Abraham había obedecido a Dios muchas veces en su caminar con él, pero ninguna prueba había sido tan severa como la descrita en Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2, que nos dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto que Dios le estaba pidiendo a Abraham debió haber sido para él una prueba muy difícil, porque Isaac era el hijo de la promesa. Yo me imagino que el corazón de Abraham debió de haber estado deshecho de dolor por esta petición que Dios le estaba haciendo, pero él conocía la fidelidad de Dios y también sabía que su fe estaba siendo probada.
y la respuesta de Abraham a la petición del Señor fue inmediata. La Biblia nos dice que muy temprano a la mañana siguiente, Abraham se puso en marcha con 2 sirvientes, un asno y su amado hijo Isaac, junto con la leña para la ofrenda. La obediencia de Abraham era incuestionable al confuso mandato de Dios, y esta obediencia le dio a Dios la gloria que Él merece, y es un ejemplo para nosotros de cómo debemos glorificar al Señor. Cuando obedecemos como lo hizo Abraham, confiando en que el plan de Dios es el mejor escenario posible, enaltecemos sus atributos y lo alabamos. La obediencia de Abraham ante este mandato tan difícil exaltó el soberano amor de Dios, su fidelidad y su bondad, y nos proporciona a nosotros un ejemplo que debemos seguir. Génesis capítulo 22, versículos del 10 al 17, nos relata lo que pasó después y tiene una importante aplicación espiritual para nosotros. Versículo 10 nos dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se nos dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Abraham tenía tanta fe en su Dios, a quien él adoraba y servía, que él estaba seguro que Dios proveería el cordero para el sacrificio. A Abraham le había sido dada una promesa de parte del Señor, y Dios la cumplió. Yo me imagino que Abraham estaba completamente seguro que Dios no permitiría que su hijo de la promesa muriera. Dios ya le había dado una palabra, y ciertamente él cumpliría lo que le había prometido. La promesa que Dios le dio a Abraham a través del ángel después de este acto tan grande de obediencia fue que lo bendeciría, y su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. La enseñanza que esto tiene para nosotros es que hasta que obedezcamos y confiemos en el Señor a través de poner en el altar aquellas cosas que el Señor quiere que le ofrezcamos, o que esperemos el tiempo de sus promesas para ver nuestras oraciones contestadas, Él no puede proveernos con el milagro ni la provisión porque no estamos confiando en Él. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe mientras estamos pasando por pruebas muy difíciles? El apóstol Pablo nos da la respuesta a esta pregunta en Romanos capítulo 4 versículo 20, que nos dice de Abraham: sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Es muy importante que sigamos el ejemplo de Abraham. Debemos fortalecer nuestra fe a través de la alabanza y la adoración. El enemigo siempre está al acecho, y lo primero que ataca es nuestra mente con dudas, angustia y temor. Y el temor lo que produce es que debilita nuestra fe, y la fe es lo que necesitamos para ver los prodigios y milagros del Señor en nuestra vida. Hebreos 11:6 nos dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Marcos 9:23 nos dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y en el Salmo 34 el rey David nos dejó escrito cómo y cuándo debemos de adorar al Señor. El Salmo 34, versículos del 1 al 8 nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. En este salmo podemos mirar que David estaba en un desierto de tribulación, había temor y angustia en su corazón. Pero él tomó la decisión, al igual que Abraham, de bendecir al Señor en todo tiempo, ya fuera que todo estuviera bien en su vida o no. Aprendamos nosotros de estos dos adoradores que fueron bendecidos y fortalecidos a través de tener corazones llenos de alabanza para el Señor. Cuando alabamos al Señor constantemente y en todo tiempo, la alabanza y adoración produce en nosotros fe y esperanza. Recibimos la paz del Señor y su gozo y nos libra de nuestras angustias y temores. Pero también nuestro corazón se llena de gratitud para bendecir al Señor por tantas bendiciones que nos da. Y dejamos de enfocarnos en aquellas cosas que no tenemos o por las que estamos esperando y clamando. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que en medio de las pruebas que estés enfrentando, el Señor te dé un corazón que anhele bendecir y exaltar su nombre en todo tiempo. Oro en el nombre de Jesús para que le des alabanza al Señor en medio de tu clamor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y gustemos a través de la alabanza y adoración cuán bueno y bondadoso es el Señor. Abraham y David fueron dichosos porque confiaron en el Señor. Confiemos también nosotros en Él, esperemos confiadamente en sus promesas en todo tiempo y fortalezcamos nuestra fe edificándole altares al Señor de alabanza y adoración. Amén.